Santiago Aguirre, director del Centro PRO. Muy buenas noches, querido Santiago, gracias por acompañarnos. Hola, querida Elisa, muy buenas noches y buenas noches también a todo el auditorio. Estamos dando a conocer reacciones sobre lo que sucedió en Tamaulipas, estamos viendo las imágenes. El Centro PRO ha sido claro en este comunicado, como en muchos otros momentos, sobre el papel del Ejército en las labores de seguridad pública y los riesgos que esto conlleva. Santiago, hoy no es la excepción y lo hacen del conocimiento público. Así es, Elisa. Nuevamente vemos estas terribles y estrujantes imágenes de un México que queríamos superar durante este sexenio y que sin embargo sigue presente, un México con escenas de guerra, donde por un lado tenemos un caso de presuntas ejecuciones extrajudiciales, muy probablemente cometidas por elementos del Ejército en contra de 5 personas, y después, ante el vacío de autoridad que se genera, ante la ausencia de una autoridad civil que asegure esta escena criminal para su investigación diligente, vemos una respuesta de ira de la población con expresiones de violencia que desde luego que también deben de rechazarse, porque la violencia, venga donde venga, no es justificable. Ahora, existiendo 5 vidas privadas por la acción de las Fuerzas Armadas, muy probablemente, ¿es eso lo que debería ser motivo de una investigación exhaustiva por autoridades civiles? Estos hechos no se resuelven con que el día de mañana en la conferencia matutina el general Sandoval dé un parte probablemente tendencioso exonerando a sus elementos. Lo que se requiere aquí es una investigación seria y exhaustiva de parte de la Fiscalía General de la República para esclarecer qué fue lo que ocurrió. Lamentablemente, escenas como estas son las que genera la militarización, y este es el riesgo que se genera cuando se deposita en las Fuerzas Armadas la labor de seguridad pública. Hay que subrayar, Elisa, que el Estado mexicano está vedado de privar arbitrariamente de la vida a los ciudadanos. Trátese de quien se trate, porque en las redes sociales hay mucha conversación que busca justificar este muy posible uso desproporcionado de la fuerza letal en razón de quiénes eran las víctimas o alguna consideración adicional. Y ante esas racionalidades hay que insistir mucho en que el Estado mexicano no puede disponer de nuestras vidas de esa manera, y que en todo caso, si se presume la responsabilidad penal de algún individuo, lo que las autoridades deben hacer es detenerlo conforme a derecho y presentarle ante las autoridades para las deslindes a que haya lugar. Estamos en el Centro PRO haciendo eco de esta denuncia, Elisa, de la cual no tenemos conocimiento directo, pero que reporta el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que encabeza el abogado Raimundo Ramos, que se ha vuelto una voz muy relevante para dar a conocer lo que ocurre en Tamaulipas ante el silenciamiento que existe de otras voces en esta entidad. Y otra de las cosas, Santiago, que hemos repetido, de ahí también la importancia de tener que reforzar el profesionalismo de la labor civil, de las fuerzas civiles, para mantener la seguridad pública en nuestro país, estos mandatos constitucionales en donde pues no se ha logrado llegar a ese punto, Santiago. Y también, por supuesto, hemos hablado de la importancia de las instituciones en nuestro país, como la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su caso, por ejemplo, la importancia de la autonomía y de la independencia de todas estas instituciones. Así es, Elisa, sobre todo en el contexto en el que estamos, en el que se ha depositado en las Fuerzas Armadas prácticamente la totalidad de la función de seguridad pública en el ámbito federal, más recientemente con la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, que aunado al creciente protagonismo castrense en otras áreas de la administración pública, ameritan como mínimo que se activen y diseñen controles civiles externos robustos para que cuando ocurren estos casos entren en funciones y puedan indagar qué ocurrió. Lamentablemente lo que estamos teniendo en el presente es una entrega a ciegas al ejército de funciones de seguridad pública
bajo la premisa de que el ejército ya cambió y de que las violaciones a derechos humanos ya no están ocurriendo, lo que eventos como el de Nuevo Laredo muestran que no es cierto, que hay inercias en el uso de la fuerza letal que siguen en el presente operando en las Fuerzas Armadas y que por eso se necesitan controles civiles externos. Que el propio ejército haya controlado esta escena criminal tantas horas, que haya generado la ira de los pobladores cuando pretendió llevarse la camioneta, que era ya un vehículo asociado a una escena criminal, sin que ninguna autoridad civil se hiciera presente y se hiciera cargo de la escena criminal, pues da cuenta del creciente empoderamiento castrense, y eso es lo que debe evitarse para poder ir revirtiendo estas realidades. Oye, Santiago, y por supuesto también la exposición de las Fuerzas Armadas, la exposición a este tipo de agresiones y a estar en esta constante confrontación de labores que pueden resultar también perjudiciales para las propias fuerzas castrenses, ¿no? Sin duda, Elisa, por eso comenzaba diciendo que hay que rechazar también claramente y sin ambajes la violencia en contra de los elementos de la Sedena. Lo ha hecho el propio abogado Raimundo Ramos en diversas comparecencias públicas. No es esa la manera en que saldremos de las realidades que vive nuestro país. Hacemos votos para que este elemento que es golpeado en el suelo se recupere y pronto pueda restablecerse en su salud. Pero cuando uno ve la absoluta falta de herramientas de sus mandos para lidiar con una población legítimamente enfurecida, cuando uno ve cómo se accionan con total irresponsabilidad las armas de los militares, pese a que había alrededor población civil, niños, niñas, mujeres, en fin, pues se aquilata. ¿Por qué llevamos razón quienes advertimos, como lo hicimos en los anteriores sexenios, que la militarización que está ocurriendo en el presente conlleva riesgos y que esos riesgos se extienden sobre la población civil, pero también sobre las propias Fuerzas Armadas, que tendrían que ser las primeras interesadas en que haya más autoridades civiles presentes en este tipo de eventos? Sí. ¿Qué sigue? ¿Santiago dará seguimiento el Centro PRO de alguna manera, junto con otras organizaciones? ¿Qué hacer en estos panoramas que se repiten una y otra vez, sexenio tras sexenio? Claro, Elisa, mira, frente al caso puntual, quien viene dando seguimiento es el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo a través del abogado Raimundo Ramos, que insisto, es una voz muy relevante sobre lo que ocurre en Tamaulipas, que viene realizando esta labor en condiciones muy adversas. Para quien exigimos condiciones de seguridad, desde luego, lo mismo que para testigos y sobrevivientes. Y más allá de este caso individual que debería ser investigado por la Fiscalía General de la República y no por la propia Sedena, lo que sigue es seguir exigiendo que se restablezcan controles civiles sobre unas Fuerzas Armadas que son muy reticentes a subordinarse plenamente a las instituciones civiles cuando se trata de rendir cuentas. Y por eso es muy importante seguir señalando hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene bajo su conocimiento las más recientes reformas que han extendido el protagonismo militar y que está llamada, desde luego, a fortalecer la vía civil, que es por la que históricamente hemos apostado en México. Santiago, muchísimas gracias, como siempre. Mantengámonos en contacto, si nos lo permites. Muy buenas noches. Al contrario, Elisa, muchas gracias como siempre y buenas noches. Buenas noches.